Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo versículo a versículo, capítulo por capítulo, y así vamos por toda la Biblia. Recuerda que tenemos 55 libros ya desarrollados de los 66 que existe en la Biblia. Si terminamos Job, será 56 libros, y pronto terminamos Lucas, que estamos haciendo los domingos, y ya nos quedará 9 libros. Así que vamos a leer lo que dice el capítulo 1 de Job, capítulo 24. ¿Por qué el Todopoderoso no trae juicio a los malvados? ¿Por qué los justos deben esperarlo en vano? La gente malvada roba, mientras roba tierras, moviendo los límites de propiedad, roba animales y los pone en sus propios campos. Los malos le quitan el burro al huérfano y a la viuda le exigen el buey como garantía por un préstamo. Vamos a orar y continuamos. Señor, te damos gracias en este momento por este tiempo que vamos a estudiar tu palabra verso a verso. Háblanos a través de estos capítulos. Usa mi vida para compartir tu palabra y que juntos podamos entender sobre todo este tema. A veces muy confundidos salimos cuando miramos la realidad de la maldad, los perversos, las riquezas, la injusticia, el huérfano, la viuda, todo este tema social, Señor, ayúdanos a entender a través de estos capítulos. Que tu gracia y misericordia esté con nosotros. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenidos todas las personas que se conectan. Recuerda que vamos estudiando versículo a versículo, capítulo a capítulo. Y Job está en esta tercera ronda de preguntas. Y esta tercera ronda significa que hay como en la parte del drama, en escenas, hay sus amigos, Elifaz, su amigo, le habla muchas cosas a Job respecto a que asuma su responsabilidad, su culpa, su pecado. Y cada uno de ellos se enfrenta y le dice muchas cosas ahora a Job. Y Job sigue respondiendo a su amigo. Y vamos a estudiar hoy día otro capítulo donde Bildad también le habla a Job. ¿Cómo podemos nosotros entender el sufrimiento desde una perspectiva social? ¿Cómo podemos mirar a nuestro alrededor y ver que hay muchas personas que están sufriendo por la ambición de otros, por la maldad de otros, por la corrupción de otros? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, recuerda que Job fue el primer libro que se escribió y Job o Moisés fueron los autores de este evangelio, de este libro. ¿Y cuándo fue escrito el libro? Aproximadamente el año 2000 y 1000 después o antes de Jesucristo, uno de los primeros libros. ¿Y qué verdades teológicas muestran el libro? Como tercera pregunta de introducción, primero lo que vemos es un Dios bueno, un Dios soberano y un Dios todopoderoso. Lo segundo es las consecuencias de vivir en un mundo caído, sobre todo el pecado de todo ser humano. El tercero es el pacto mosaico basado en la rectitud de la conducta descrito como las dos vías. O sea, lo que tú siembras, cosechas. Lo que tú desobedeces y recibes maldición. Tú obedeces y recibes bendición. Todo eso se ve desde la perspectiva de sus amigos. Y Job es la excepción. Así que Job en estos capítulos observa la opresión, la injusticia y sobre todo el sufrimiento de los inocentes. Job no niega la soberanía divina. Él concluye exaltando la majestad y el poder de Dios sobre toda la creación. Pero a la vez estos versículos nos van a enseñar que nosotros no siempre entendemos los tiempos de Dios, pero podemos confiar en que su justicia es perfecta y su poder gobierna el universo entero. Así que como primer capítulo que estamos estudiando es Job observa a los malvados del 1 al 8. Job observa a los malvados y el sufrimiento que ocasionan. Versículo 9 al 12, Job observa a los malvados oprimiendo al pobre. Del versículo 13 al 17, Job observa a los malvados actuando en oscuridad. Y del versículo 18 al 25, Job observa a los malvados y su riqueza que pronto terminarán. Así que vamos a ir desarrollando este bosquejo. Vamos la primera parte donde Job observa a los malvados y el sufrimiento que ocasionan. Entonces Job se pregunta, ¿por qué el Todopoderoso no trae juicio a los malvados? ¿Por qué los justos
deben esperarlo en vano? Esta pregunta es una pregunta muy acertada, válida hasta el día de hoy, cuando una persona está experimentando crisis económica, crisis en su trabajo por el sistema político. Ahora, en este momento, en nuestro continente latinoamericano, hay países que están experimentando crisis económica, política, social. Las clases sociales se han extendido o alejado de forma abrupta. Hay un pequeño grupo que tiene mucho dinero y la gran mayoría no lo tiene. Y la mayoría que tiene, o este pequeño grupo que tiene dinero, lo ha hecho de forma corrupta, de forma cruel, o son los malvados. Y Job se pregunta, ¿por qué no trae juicio Dios a los malvados? ¿Por qué los malos no mueren tan rápidamente como una persona justa o buena o un padre de familia que va a trabajar de madrugada? Y estos hombres malvados no les pasa nada, al contrario, parecen disfrutar su vida, sus vacaciones. O sea, esas preguntas hasta el día de hoy son válidas en un contexto social, político, de sufrimiento, de escasez. Esta es la perspectiva de Job basado en el sufrimiento que él está experimentando. Y créeme que en medio de eso, Job sigue teniendo fe. ¿Por qué? Porque la fe madura observa el mal, espera y anhela que Dios intervenga. Job y la Biblia y Jesús nunca enseñó a los cristianos ir, salir, ¿sabes qué? A tirar piedras o a atentar contra la propiedad privada, porque muchas personas a veces usan esta teología, se llama la teología de la liberación, donde mezcla el socialismo, el comunismo, estas doctrinas ateas, curiosamente con el cristianismo, y usan la fe, la Biblia, entre comillas, para defender al pobre, pero usando la violencia y la agresividad, y sobre todo usan la iglesia para fines políticos. Pero la fe madura, como te digo, la fe madura observa el mal, espera y anhela que Dios actúe, y lo que hacemos es orar, doblar rodillas. Y sí, la iglesia, si estamos en un contexto diferente, debe de seguir actuando frente a este problema social. ¿Cómo? Miren, vamos a ver el versículo 2, dice: la gente malvada roba tierras moviendo los límites de propiedad, roba animales y los pone en sus propios campos. Versículos 3, los malos le quitan el burro al huérfano y a la viuda le exigen el buey como garantía por un préstamo. O sea, dentro de este problema social se aprovechan de los niños, de los huérfanos o la viuda. Versículo 4, a los pobres los echan del camino. Los necesitados tienen que esconderse juntos para estar a salvo. La pobreza crece y estos hombres políticos o algunos que tienen mucho dinero, que tienen a veces posibilidades, explotan a los más necesitados. Versículo 5 dice: igual que los burros salvajes en los lugares desolados, los pobres pasan todo su tiempo buscando comida. Hasta en el desierto buscan alimento para sus hijos. Versículo 6, cosechan un campo que no es suyo y recogen las sobras en los viñedos de los malvados. Versículo 7, pasan la noche desnudos en medio del frío, sin ropa ni abrigo para cubrirse. Y versículo 8 dice: miren, las lluvias de las montañas los empapan y se amontonan contra las rocas en busca de refugio. En nuestro país tenemos la parte andina, donde a veces hoy las temperaturas, según este clima que estamos viviendo en esta temporada, van a llegar a menos 25 grados bajo cero. Y ¿cómo es que llegan a vivir o estar en esta situación? Recuerden, es un tema político, es un tema social. Tristemente, aquellas personas que son elegidos democráticamente como autoridades reciben muchos impuestos. En Perú se llama el canon minero. Y es curioso que las provincias, estos pueblos pequeños que reciben más canon minero, es donde hay más pobreza y más explotación y más necesidad, ya sea para ayudar a cubrir estos gastos
especialmente esta necesidad que sería el frío, el hambre, la pobreza, la soledad. Todo esto podrían hacerlo, pero tristemente hombres malvados agarran y se están llevando el dinero de forma ilícita, ilegal. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué debemos de hacer? En Isaías capítulo 1, versículo 17 dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Dios siempre quiso desde el Antiguo Testamento, desde una perspectiva de la ley, que su pueblo tenga compasión por la situación social. Era necesario que el israelita o el ciudadano o el miembro de la familia de Israel, era importante que aquellos que podían tener la capacidad de hacer más dinero o heredaban más dinero, siempre ayuden al necesitado. La ley protegía al huérfano, a la viuda, que eran menospreciados y a veces había por razones X quedaban en un tiempo de riesgo, de necesidad económica. La ley los protegía y Isaías dice, defiendan, ayuden. Y ¿sabes qué? Esta también debe ser la labor de la iglesia hasta el día de hoy, de poder ayudar de forma práctica al problema social. Nuestra iglesia tiene estos proyectos sociales y todavía nos quedamos cortos. Nos gustaría ayudar a más, pero el presupuesto a veces no alcanza, pero es desde la perspectiva de iglesia, con las ofrendas o los diezmos que dan los hermanos en la iglesia. A veces hacemos la venta de los muffins o algún almuerzo o una merienda como papa rellena o empanadas para levantar fondos, para ayudar a los niños que están en riesgo, que tenemos un proyecto social en la otra iglesia, en una zona muy necesitada, pero la idea es que nosotros, sin tener un ingreso del gobierno, deberíamos seguir ayudando a la persona que está en necesidad, dar abrigo, dar comida. Es nuestra responsabilidad como iglesia, es parte de la misión. Recuerda que la injusticia humana nunca escapa de la mirada de Dios. Y Job habla de esta injusticia. ¿Y cómo vemos a Job reclamando? Pues lo que deberíamos de entender es que muchas veces cuando hay un examen, cuando están en una prueba, los alumnos, el profesor está en silencio. Y a veces es así. Pensamos que Dios no está interesado en lo que está pasando en nuestra sociedad por el tema político, como dije, por el tema a veces financiero, económico. Países, especialmente nuestro país Bolivia o vecino, país vecino Bolivia, Venezuela, Nicaragua, muchos otros países que están pasando problemas muy, muy, muy serios, muy graves. Y nuestros hermanos en la fe deben estar en esta situación. ¿Qué hace Dios? Mira el malvado, mira la injusticia, mira lo que sucede, no hay para comer, el dinero cada vez se va devaluando porque esto es parte de la inflación económica. Pero, ¿sabes? En medio de una prueba, el maestro está en silencio, viendo cómo los alumnos, viendo cómo las personas están dando este examen. Y Dios es así. No es que se ha olvidado de la injusticia social, política, económica. Está mirando, no se le escapa nada. Pronto va a venir su mano poderosa, pronto va a actuar. Tú tienes que mantenerte firme en la fe, perseverar, así como lo hizo Job. Ahora, la segunda parte del versículo 9 al 12, Job observa a los malvados oprimiendo al pobre. Los malvados y la viuda, los malvados a la viuda le arrebatan del pecho a su hijo y toman al bebé como garantía de un préstamo. Versículo 10, el pobre tiene que andar desnudo sin ropa, cosecha alimentos para otros mientras él mismo se muere de hambre. 11, prensa el aceite de oliva, pero no le permiten probarlo, y pisa las uvas en el lagar mientras pasa sed. 12, los gemidos de los moribundos se elevan desde la ciudad, y los heridos claman por ayuda. Sin embargo, Dios no hace caso a sus lamentos. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 4,
La Biblia habla respecto a este abuso, se le llama explotación obrera, versículo 4. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo, a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Job ve lo que en muchos años y en muchas culturas y pueblos se ha visto, que la explotación de un trabajador. Que podamos nosotros como cristianos ser honestos y pagar lo justo, ¿no? O sea que en nuestro contexto a veces es un poco complicado en muchas situaciones, pero vivamos en lo justo. Yo sé, como digo, cuando uno invierte, cuando uno hace un emprendimiento, pero hagamos lo correcto. Dios va a bendecir, Dios va a ayudar. Y recuerda que cuando alguien se queja por esta injusticia, cuando alguien se queja por esta explotación del trabajo, del jornal, Dios lo escucha. Dios está atento a sus oídos. O sea, hermanos, la aparente ausencia de juicio inmediato no significa indiferencia de Dios. Dios está escuchando. Otra vez, cuando el maestro está tomando una prueba, un examen a sus alumnos, siempre está en silencio. No es indiferente, está atento a lo que pasa. Versículo 13 al 17, Job observa a los malvados actuando en oscuridad. La gente malvada se rebela contra la luz, dice Job. Se niega a reconocer los caminos de la luz y a permanecer en sus sendas. Versículo 14. El asesino se levanta de madrugada para matar al pobre y al necesitado por la noche. Es un ladrón. 15. El adúltero espera el anochecer porque piensa nadie me verá. Esconde su cara para que nadie lo reconozca. Versículo 16. Los ladrones entran en las casas de noche y duermen durante el día. No están familiarizados con la luz. 17. La noche oscura es su mañana. Hacen alianza con los terrones de la oscuridad. Y Job describe ahora, hemos visto cómo Dios le pregunta por los malvados, cómo es que hacen esto y tratan mal al huérfano, a la viuda, al pobre. Lo segundo que hemos visto es cómo explotan económicamente en salario, les hacen trabajar y ellos no consumen el olivo ni consumen lo que cosechan. Y aquí está hablando cómo actúan estos malvados en la oscuridad. Básicamente, así es el pecador o así es el hombre malvado. Juan dice, una de las razones por las cuales las personas no quieren reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, ojo, no es por falta de información, sino de aceptación de esta verdad, ¿de qué? De que ellos prefieren vivir en la oscuridad, prefieren vivir en su pecado, que venir a la luz. Y esa es la causa de la condenación. Por lo tanto, ellos mismos se condenan y al final ellos desean y quieren vivir en esta oscuridad. En el libro de Proverbios, capítulo 15, el versículo 3, dice, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Recuerda, hermano, que Dios ve perfectamente lo que ocurre tanto en la luz como en la oscuridad. Dios no te puedes esconder. Es como hoy día, por ejemplo, hay mucha tecnología en nuestra ciudad, hay muchas cámaras con visor nocturno, se lo conoce. Antes no teníamos esta tecnología, pero es como el ladrón piensa que nadie lo ve y está actuando de noche, pero sabes, hay esta preferencia que puedes poner o es automático en las cámaras, visión nocturna y puedes ver qué está pasando aún sin tener la luz prendida. Y así es Dios. No necesita electricidad, no necesita el foco prendido, no necesita la luz del día, el sol, para ver el pecado. Dios está viendo y está presente en cualquier lugar donde tú estés. Ahora, la cuarta parte del versículo 18 al 25, Job observa a los malvados y sus riquezas y que pronto terminarán. Versículo 18. No obstante, ellos desaparecen como espuma en el río. Todo lo que poseen está maldito, dice Job. Y tienen miedo de entrar en sus propios viñedos.
Versículo 19. La tumba consume a los pecadores, tal como la sequía y el calor consumen la nieve. En el hebreo, esta palabra tumba es el Seol. Versículo 20. Sus propias madres se olvidan de ellos, los gusanos los encontrarán dulces al paladar. Nadie se acordará de ellos. Los malvados son quebrantados como un árbol en medio de la tormenta. Versículo 20. Engañan a la mujer que no tiene hijo que la defienda y se niegan a ayudar a la viuda necesitada. Versículo 22. Dios en su poder arrastra a los ricos. Puede ser que lleguen lejos, pero no tienen asegurada la vida. O sea, el malvado se enriquece, puede tener prosperidad, pero sabes que la prosperidad temporal, la prosperidad terrenal del impío no anula la justicia final de Dios. Todos van a llegar al mismo lugar, el cementerio, y enfrentarán un juicio delante de Dios. Versículo 23. Quizás se les permita vivir seguros, pero Dios siempre los vigila. Versículo 24. Aunque ahora son importantes, en un momento habrán desaparecido como todos los demás, cortados como las espigas del grano. 25. ¿Puede alguien decir lo contrario? ¿Quién puede demostrar que estoy equivocado? Tener una vida, tener riqueza, tener abundancia, puede parecer en su momento muy atractivo, como una manzana que está, muy rica, muy deliciosa para comer, pero sabes, por dentro está podrido. Su vida no está bien. La riqueza no siempre es señal de que Dios bendice o de que estás en prosperidad. La riqueza es también muchas veces señal de robar, de corrupción, de hacer algo indebido. Pero recuerda que cada uno de nosotros debemos estar en una relación con Dios. La riqueza no es mala, el tema es cómo lo consigues. Y si lo consigues trabajando, recuerda, nunca debes dejar de ser dadivoso. Al contrario, sé humilde, sé sincero ante el Señor. Pero en el concepto y en el contexto que está hablando Job, estos malvados se enriquecieron por explotar en su labor, en su salario a los pobres, a las viudas, les quitaron terrenos, a los huérfanos no les dieron de comer, o sea, lo hicieron de forma ilegal. Y Job dice, su fin va a llegar. Parece que están bien, parece que gozan de alegría, parece que están divirtiéndose, pero pronto va a llegar su fin. Y créeme, es la historia de muchos políticos, de muchos hombres que se han metido a veces en el narcotráfico, la delincuencia, o han hecho dinero ilícito. La justicia, como tenemos este dicho popular, tarda, pero llega. Y hoy muchos están en prisión, hoy muchos han muerto siendo jóvenes. Realmente, la riqueza terrenal no te asegura la vida eterna y sobre todo la salvación en Cristo. Debemos tener mucho cuidado. Por eso Salmos 37, del versículo 1 al 2, dice el versículo 1 y el versículo 2. Dice, no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Versículo 2, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. O sea, no deberíamos inquietarnos de cómo Dios va a obrar y cómo Dios va a juzgar. Todo esto nos enseña que la prosperidad terrenal no garantiza seguridad eterna de salvación. O sea, el salmista también se inquietaba, Job se inquietaba. Y tú, si estás inquieto de cómo es posible que el malvado, el injusto, delincuente o este hombre corrupto tenga más economía, crezca mejor en su vida, en su desarrollo personal, en su profesión, o está bien en su salud, miran cómo le va, se va de vacaciones, cómo lo hace, cuál es el negocio, hay una canción, recuerda, o sea, no te preocupes, tú confía en Dios. Tú trabaja, esfuérzate, haz lo correcto. Dios va a bendecir en su tiempo. Pero como estamos viendo y dije al principio, uno siembra lo que va a cosechar y esa es una verdad que Job la resalta. O sea, la prosperidad terrenal no garantiza seguridad eterna de salvación. Ahora, vamos a ir viendo el capítulo 25 de Job y siguiendo esta secuencia de las escenas,
Vamos en esta serie que es una respuesta al sufrimiento. El título es La tercera respuesta de Bildad a Job. Cuando Job termina de hablar, surgen 6 versículos, que es este capítulo, y solamente tiene este título, pues, ¿no? La tercera respuesta de Elifaz a Job acusa de pecados. Versículo 1. Entonces Bildad el suita respondió. Y ahora Bildad va a responder muy interesantemente. ¿Cómo? Recuerda que Bildad le recuerda, valga la redundancia, ¿no? Bildad recuerda la inmensa distancia entre la santidad de Dios y la pecaminosidad humana. O sea, en estos 6 versículos, Bildad va a ser algo muy interesante que todos deberíamos de considerar. Dios es tan alto y nosotros tan pequeños. Dios es el creador, nosotros la criatura. Dios es tan santo, nosotros somos tan inmundos o sucios o pecadores. Dios es bueno, nosotros somos malos. Esos contrastes lo vamos a ver ahora porque Bildad le hace recordar, pero lo usa de mala forma otra vez diciéndole esto a Job, cuando Job es un hombre justo. Pero no está equivocado en su concepto, pero sí está equivocado en aplicar este concepto a Job. Versículo 2 dice, Dios es poderoso y temible. Él impone la paz en los cielos. 3. ¿Quién puede contar su ejército celestial? ¿No brilla su luz en toda la tierra? Versículo 4. ¿Cómo puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien nacido de mujer ser puro? Dios es más glorioso que la luna, brilla con más intensidad que las estrellas. Versículo 6. Comparadas con Él, las personas son gusanos. Nosotros los mortales somos simples lombrices. Es claro, es verdad, es verdad. Todos nacemos bajo la herencia pecaminosa y acá Job lo dijo. Nadie es puro delante de Dios, nadie es bueno. Somos como lombrices delante de un Dios tan grande, tan temible. O sea, nuestra pecaminosidad es aquello que nos distancia de Dios. Por eso Pablo decía, ¿no? Nuestra condición delante de Dios, no solo es que somos simplemente personas que vamos a estar delante de Dios, porque nadie puede estar delante de Dios, porque somos enemigos de Dios. En este momento, la situación de todo ser humano que no ha nacido de nuevo, ¿sabes? Es enemigo de Dios. Por eso está destituido de la gloria de Dios. Por eso Dios no lo puede ver. Por eso, si muere hoy, la santidad de Dios no le permite estar junto con este pecador porque ha muerto en pecado y está para la condenación eterna. Y la santidad de Dios, la inmensidad de Dios, la majestuosidad de Dios, quizás sea la noticia más difícil de procesar de aquella persona que empieza a estudiar la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque nos damos cuenta qué tan sucios, qué tan malos somos, qué tan imperfectos, qué tan indignos somos de recibir ahora un poquito de perdón, la gracia, la misericordia o la dignidad que el Señor nos quiere dar. Por eso Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 23 dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O sea, no hay ninguno que sea bueno. Todos hemos pecado y todos necesitamos la gracia redentora porque nadie es bueno ni santo delante del Dios santo. Así que sin la gracia, sin la obra de Jesucristo en la cruz, sin el nacimiento de Cristo, sin todo lo que hizo nuestro Señor, no estaríamos aquí vivos, parados o reconciliados con el Señor. El costo, nunca te olvides, el costo de tu pecado fue morir en la cruz, de derramar su sangre, nuestro Señor, pura, inocente, para que los pecados de nosotros sean redimidos, sean perdonados, y ya no tenemos culpa, somos nuevas criaturas. Hoy somos hechos nuevas criaturas porque hemos nacido de nuevo, pero no es un mérito que hemos logrado, es el mérito que hizo nuestro Señor. Nosotros solo recibimos por la gracia y misericordia del Señor en este día. Es como tratar de nosotros, mira, tener gloria, la vida del ser humano es como una vela que está prendida. Y sabes, y viene Dios que ilumina
con toda la luz. Es como prender en el día, o sea, ¿para qué sirve una luz en el día, no? Así sería, tan inmenso es su poder, su santidad. Si yo tengo algo de bueno, si pueden decir algo de bueno puede haber en mí los que me conocen, soy como esa velita que alumbrando un poquito en la oscuridad, pero pronto viene Dios y invade todo porque su gloria es para siempre. Su poder es inmenso. Su santidad, hermanos, esa tiene que ver con su otra edad. O sea, Dios es santo, 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 grande, maravilloso, bueno, misericordioso, amoroso. Es inmenso lo que Él ha hecho. Y yo por eso decía, Bildad, somos como gusanos delante de un Dios grande y majestuoso. Que el Señor tenga siempre compasión de nosotros y a Él sea la gloria. Y el último capítulo es el capítulo 26. Seguimos con una respuesta al sufrimiento. Y vamos a ver la tercera respuesta de Job a Bildad. El bosquejo está dividido en dos partes. La tercera respuesta de Job a Bildad con sarcasmo. Vamos a ver del versículo 1 al 4. Y del versículo 5 al 14, la tercera respuesta de Job a Bildad, explicando la majestuosidad de Dios. Así que vamos a terminar con este capítulo. Dice el versículo 1, recuerden que vamos a hacer la tercera respuesta de Job a Bildad con sarcasmo. Entonces Job habló de nuevo. Versículo 2. ¿Qué manera de ayudar a los indefensos? ¿Cómo salvas a los débiles? Versículo 3. ¿Cómo has iluminado mi estupidez? ¿Qué consejo tan sabio has ofrecido? ¿De dónde sacaste esas frases tan sabias? ¿El espíritu de quién habla por medio de ti? Miren qué interesante por eso le he puesto sarcasmo, ¿no? O sea, has iluminado mi estupidez, ¿dónde has sacado estas frases tan sabias? Es como otra vez Bildad acusando a Job de pecado. O sea, como te dije, no está mal la perspectiva de Bildad, pero está mal aplicado a la situación de Job, porque Job, desde el capítulo 1 y capítulo 2, Dios dice de Job, es un hombre justo, es un hombre bueno, se aleja del mal, temeroso de él, o sea, de Dios. No tiene por qué estar siendo acusado de pecado, siendo acusado de que, oye, tú eres como un gusano delante de un Dios grande, porque él no ha pecado. Él está experimentando una prueba y su situación obviamente es difícil. Está sufriendo en su cuerpo, está sufriendo en sus emociones, está sufriendo el abandono, está sufriendo ahora la humillación de sus amigos, porque ya sufrió la humillación de su esposa, diciéndole, ¿sabes qué? De una vez muérete, niega a Dios y muérete. O sea, realmente el sufrimiento no solamente es físico, es emocional, y ahora tiene esta confusión espiritual, pero él se mantiene firme en la fe y sus amigos no le están ayudando. Por eso dice, oye, me estás iluminando mi estupidez, o quién te ha dado tanta sabiduría. Y ahora, o sea, Job le responde de esta forma a Bildad. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 al 9, Job entiende esto que el profeta explicó años después. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudiera imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Recuerda que no todo sufrimiento es producto del pecado o estás simplemente sembrando lo que has cosechado. No todo dolor que experimentamos en la vida o no toda pobreza económica es sinónimo de pecado o es sinónimo de lo que estamos nosotros cosechando, de lo que hemos sembrado, o nada tiene que ver con una maldición generacional. Muchas veces son pruebas o simplemente consecuencias de seguir a Cristo, como nuestros hermanos en la ventana 1040, que están experimentando persecución, hambre,
muchas veces desnudez y muchas veces cárcel, por su fe, no porque les falta fe. Entonces no podríamos nosotros usar este argumento de la siembra y la cosecha, de la teología de las dos vías, o de decir que sabes eres pecador y Dios es tan grande que tú estás sufriendo las consecuencias de tu pecado. No podríamos usarlo. ¿Por qué? Porque sus caminos son diferentes a nuestros caminos, sus pensamientos son diferentes a nuestros pensamientos. ¿Y qué debemos de hacer entonces en medio de esta situación? Confía en los caminos del Señor, confía en la soberanía de Dios, confía en la voluntad del Señor, persevera, mantente firme y verás cómo el Señor pronto te dará una salida. Hermano, hermana, la sabiduría humana tiene límites, mas Dios trasciende nuestra comprensión limitada. No podemos tratar de entender muchas situaciones, así que nuestra comprensión es limitada. La sabiduría de Dios frente a lo que hace el hombre, mira, es como este hombre que quiere, no sé, sacar el agua de su patio, nunca lo va a lograr. Así es tratar de entender la mente de Dios, así es tratar de entender los caminos de Dios. Puedes hacer mucho esfuerzo, puedes estudiar mucha doctrina o teología, pero sus caminos son diferentes a tus caminos y sus pensamientos son diferentes a sus pensamientos. Versículos 5 al 14, la segunda parte para terminar la tercera respuesta de Job a Bildad, explicando la majestuosidad de Dios. Dice: tiemblan los muertos, los que habitan debajo de las aguas. El Averno, que vendría a ser el Seol, está desnudo en presencia de Dios. El lugar de destrucción, que vendría a ser el Abadón, está al descubierto. Versículo 7. Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada. Mira, marca este versículo en tu Biblia. Si estás viendo, corre a tu Biblia. ¿Qué dice el versículo? Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra sobre la nada. O sea, obviamente por la tecnología nosotros lo sabemos que la tierra está sobre la nada. ¿Qué sostiene la tierra? Los antiguos chinos creían que eran elefantes, ¿no? O tortugas. Algunos, por ejemplo, los griegos, Charles Atlas, que lo tenía en sus hombros. Había muchas teorías sobre qué está posicionada la Tierra. Obviamente Galileo Galilei dijo que la Tierra era redonda, ¿no? Y que giraba, y por eso fue llevado a la Santa Inquisición. Pero todos pensaban que era plana, por eso lo llamaron planeta, ¿no? Por eso el planeta Tierra. Pero con la tecnología y la ciencia que ha avanzado, se dieron cuenta que era redonda. Y yo siempre digo, ¿por qué no le pusieron redondeta en lugar de planeta? Bueno, es tema aparte, pero lo curioso es, ¿qué lo sostiene? Pues miren, Job, que se escribió 2000 años antes de Cristo, y después de casi 1850 años, o sea, estamos hablando de así 3850, se dieron cuenta recién que lo que la Biblia dice y afirma sobre un tema científico no se equivoca. O sea, la Biblia no es un libro científico, pero cuando hablo de ciencia no se equivoca. La tierra cuelga sobre la nada. Nada. Está ahí en la Vía Láctea y dando vueltas y dando vueltas. Y esto nosotros lo conocemos como el día y la noche. Pero el libro de Colosenses nos dice que es Jesucristo. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas y Él es el que sostiene todas las cosas creadas. Es por medio de Él y a través de Él que se sostiene la vida, el universo. La cantidad exacta de químicos que podemos tener para respirar, el hidrógeno, el oxígeno que estamos hablando. O sea, todo eso lo hace Jesucristo, Dios. Y la Biblia no se equivoca cuando habla de ciencia. Así que recuerda, la creación revela la inmensidad del poder y la gloria de Dios. Versículo 8. Envuelve la lluvia con sus densas nubes y las nubes se estallan con el peso. 10. Él cubre el rostro de la luna y la envuelve en las nubes. 10. Él creó el horizonte cuando separó las aguas y estableció los límites entre el día y la noche. Miren, él separó del mar a la playa, como nosotros lo conocemos, a la arena. Él estableció los límites de día y de noche, que son básicamente 24 horas en nuestro caso,
11. Los cimientos del cielo tiemblan, se estremecen ante su reprensión. 12. El mar se calmó por su poder. Con su destreza aplastó al gran monstruo marino. Cuando Job habla de este gran monstruo marino, los judíos creían acerca de este monstruo, que en el hebreo lo llamaban Rahab. Era nombre de un místico monstruo marino que en la literatura antigua representaba el caos y destruía barcos y destruía ciudades o islas, o muchas vidas eran quitadas. Versículo 13. Su espíritu hizo hermosos los cielos y su poder atravesó a la serpiente deslizante que acabo de mencionar y ver, si estás viendo este estudio. Eso es solo el comienzo de todo lo que él hace. Apenas un susurro de su poder. ¿Quién podrá entonces comprender el trueno de su poder? Eso es lo que dice Job. Y el libro de Salmos 19:1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Ya en el Nuevo Testamento, Pablo, en el capítulo 1 de Romanos, versículo 20, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. O sea, los cielos cuentan. Lo visible de Dios se hace invisible, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. A esto se lo conoce como la revelación general. Es decir, el universo, hermanos, revela la gloria del Creador y su grandeza supera toda comprensión humana. ¿Qué tan grande es el universo? Es enorme. La galaxia en la cual nosotros vivimos es enorme. Dios lo creó, los cielos cuentan la gloria de Dios, se va expandiendo, y esto, algunos hablan del Big Bang. ¿Eso qué significa? Que es un comienzo, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y qué tan grandes? Miren el tamaño de la tierra y miren el tamaño de las estrellas, que no son el Sol, el Sirius, la Roja, la estrella azul o la Antares, la Canis o la Canis mayor. Todo esto son más grandes que el Sol, porque el Sol se va quedando en este cosito amarillo, si ustedes están viendo. ¿Qué tan grande es un universo? ¿Qué tan vasto es su creación? Todo eso, lo invisible. Nosotros no lo podemos ver, solo vemos la luz en las noches, pero es enorme, mucho más grande que la Tierra. ¿Y qué nos dice esto? Él es el creador. Él tiene el control. Él es el soberano. Él te conoce y Él sabe en la situación que estás pasando. Vamos a terminar con 5 conclusiones en nuestro estudio el día de hoy. Dice, número 1, que estamos viendo: Dios observa cada acto humano y aunque el juicio parezca tardar, nunca ignora la injusticia. Número 2, Dios escucha el clamor de quienes sufren y actúa según su perfecta voluntad. Número 3, ningún pecado permanece oculto para Dios, y aquello que piensan que está escondido está completamente expuesto a sus ojos. Número 4, la prosperidad terrenal del impío es pasajera y la justicia de Dios es eterna. Y número 5, la santidad de Dios y su grandeza revelan nuestra fragilidad e impureza. Todos, al final, necesitamos de su gracia. ¿Por qué no oramos y dejemos que el Señor siga obrando en medio de esta situación que estamos viviendo? Padre, te damos gracias una vez más. Eres bueno, eres misericordioso, eres majestuoso, eres grande, eres santo. Y así como has creado el universo y tienes el control y sostienes el universo, la vida, el planeta Tierra, todo lo que nosotros no podemos ver, pero sabemos que están ahí, dando vueltas de 24 horas la Tierra, así de la misma forma controlas cada situación que experimentamos, ya sea en el continente, en el país, el mundo, o nuestra familia, o nuestra propia vida. Tan grande eres, Señor, y por eso nos humillamos una vez más ante ti, porque no entendemos tus caminos, no entendemos tus pensamientos, y es inútil tratar de entenderlo. Solo ayúdanos a mantenernos firmes en la fe,
en la situación que nos encontramos, a continuar nuestro caminar, a creer y confiar en ti. Tú nos darás la salida. Tú escuchas el clamor de la injusticia, del dolor, del sufrimiento ocasionado por los malvados, y tú harás justicia. Haz justicia, Señor, en los países, en las ciudades, en las familias, en las vidas que hoy están clamando por justicia. Seas tú obrando en cada situación. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y dime cuál de las 5 conclusiones te gustó. Comparte por tus redes sociales y nos vemos en el siguiente estudio.